How about you, Chief? What was your favorite food? Me? Oh, I don't care. Garbage, trash, scraps of rubbish. I'm used to leftovers. Yeah. Of course, I wasn't always a stray. Wait, what'd you say? I said, of course, I wasn't always a stray. Really? Tell Since us when? about that. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic otra vez al enlace. Creo no exagerar si digo que la película Isla de Perros de Wes Anderson era una de las más esperadas del 2018 y comenzó a hacerlo desde que su director Wes Anderson anunció que trabajaría en ella, de esto hace ya casi 2 años, y sabíamos que iba a ser un proceso largo porque lo haría a través de la técnica de animación conocida como stop motion, que consiste en dar apariencia de movimiento a personajes hechos de algún material, plastilina o en este caso títeres, a través de fotografías que registran cambios mínimos de movimiento o de expresión en estos personajes, es decir, una labor titánica. ¿Por qué otra razón era una película esperada? Porque Wes Anderson es un director que ha construido un universo cinematográfico único, original y totalmente reconocible, y esto se dice fácil, pero muy pocos artistas lo han conseguido. Quizá el rasgo más reconocible en el universo Wes Anderson sea una estética que podríamos llamar fetichista, por su atención obsesiva y cuidado meticuloso hacia los objetos y hacia los detalles de estos objetos. Es una estética que algunos llamarían infantil, pero creo que es demasiado obsesiva, repito, y también muy geométrica para ser infantil, y me estoy resistiendo a llamarla adorable o linda, porque hay mucho dolor en las películas de Wes Anderson, o por lo menos mucha tristeza, nostalgia, melancolía. Los personajes suelen añorar un mundo que ya no les pertenece, que están a punto de dejar atrás. Así que a una técnica de animación interesante, como siempre lo es el stop motion, y los universos de Wes Anderson, se sumaba una premisa promisoria, que era la historia de un grupo de perros desterrados del universo de los humanos. Esta historia transcurre en una ciudad japonesa en un futuro cercano, en la que un gobernante tirano, que simpatiza más con los gatos que con los perros, ha decidido crear en secreto una enfermedad, crear un virus que afectaría a la población canina para que esto le permitiera expulsar a los perros y mandarlos a un basurero, a la llamada Isla de los Perros. Y sin embargo, un niño de 12 años, que además era el custodio de este gobernante, decide que no se va a resignar a perder al perro que fue su guardaespaldas y lo va a buscar a la Isla de los Perros. Creo que la promesa se cumplió, creo que es una película lograda y es conmovedora no solamente porque apela a los sentimientos, la historia de un niño que viaja para recuperar a su perro, eso es una apuesta quizá demasiado fácil, sino porque Wes Anderson, como siempre lo ha hecho, construye personajes que en sí mismos despiertan sentimientos en el espectador. Es el caso de los perros, en este caso son perros híbridos en el sentido de que por un lado conservan rasgos de los perros, es decir, rascan la tierra, comen comida casi putrefacta, andan en manadas, pero también ya son perros que ya no son tan perros porque pertenecieron a humanos y son quisquillosos, es decir, recuerdan cierto tipo de galletitas o las cobijitas con las que los tapaban en las noches, y a la vez son humanos, pero no cualquier humano, son los humanos que normalmente concibe Wes Anderson y por lo tanto tienen conversaciones que son elaboradas, sofisticadas, problemáticas, pero a la vez ellos son democráticos. Por ejemplo, votan cada vez que quieren llegar a una decisión, se ofenden fácilmente por todo, etcétera, etcétera. Pero repito, la carta fuerte de esta película es el humor, y este humor que se deriva, por un lado, de la personalidad de los perros, también está presente en cómo Wes Anderson maneja el lenguaje, sobre todo el lenguaje de los humanos, que es el japonés. Lo hace a través de tomar una decisión muy osada, rompe convenciones que consisten, por ejemplo, ustedes habrán visto que en esta industria se llega a absurdos tales como situar una historia en un país no anglosajón y después hacer que los personajes hablen en inglés solo para hacer la película digerible. Bueno, Wes Anderson tiene la osadía de mostrar a los dos personajes principales japoneses, es decir, al niño Atari y al gobernante tirano, hablando en japonés. Y por cierto, antes de que se me olvide, la voz de este gobernante japonés es la del actor legendario Ken Watanabe, que era uno de los actores principales de Akira Kurosawa. Dentro de la película, este personaje, el gobernante, tiene una traductora que a la vez es
tiene la voz de Frances McDormand, pero el niño Atari no tiene traducción, lo que dice no tiene traducción, y esto tiene un porqué narrativo, y es que una vez instalados nosotros como espectadores en la Isla de los Perros, nos damos cuenta de que entre ellos se entienden perfectamente, como sucede en la realidad, y que llegado un humano que ellos no conocen, no lo entienden, pero sí lo comprenden, como también sucede en la realidad, y también esto desemboca en algo conmovedor, que es el hecho de que solo hay un perro en el mundo que es capaz de entender perfectamente las palabras de Atari, y Atari a la vez comprende perfectamente a este perro, y esto también sucede en la realidad. Por supuesto, la película también es una metáfora política. Habla de un tirano que rechaza a un grupo y por lo tanto lo estigmatiza, y eso permite su extinción, y hay muchos ejemplos en la historia que corresponderían a este modelo de dictadura. Y por supuesto también hay enemigos políticos entendidos como cualquiera que entorpece los planes de un tirano, y que en esta película aparecen en el personaje de un científico que propone una cura para la epidemia canina, una epidemia que a fin de cuentas fue creada de manera artificial. Isla de Perros también es una película que hace muchas referencias al cine de géneros, por ejemplo, al western, a las películas bélicas, a las películas de terror, pero también a autores clásicos como Akira Kurosawa, por ejemplo, a la película Los Siete Samuráis, pero también otras películas como La Dama y el Vagabundo de Disney, y esto lo verán obviamente en la relación que surge entre un perro callejero llamado Chief y una perrita que solía ser una perrita de concurso llamada Nutmeg, y que es muy bella y aparece siempre iluminada por detrás, pareciera que la está iluminando Janusz Kaminski, el fotógrafo de Spielberg, y esta perrita, por cierto, tiene la voz de Scarlett Johansson. No hay desperdicio en el aspecto visual en una película de Wes Anderson, y esta película lo confirma. Muchas veces verán, quizá mi composición favorita sea aquella en la que un perro aparece en muy cerrado primer plano, con los demás perros colocados detrás, todos mirando a cámara, lo cual le da a la escena en cuestión siempre un tono muy grave y un tono muy serio que por supuesto contrasta con el contexto de la película, y es a lo que me refiero con que Wes Anderson juega con los absurdos y que esto es lo que le da identidad a la película. Sobra decir que la recomiendo, y quizá no lo he dicho, pero sobra decir que la recomiendo en su idioma original, no doblada, sino subtitulada, considerando que las voces de los perros principales son de Bryan Cranston, de Lee Frieder, de Bill Murray, que es un actor frecuente en las películas de Wes Anderson, de Edward Norton, está también Tilda Swinton encarnando, dando voz a una de las perritas. En el caso de los humanos podrán escuchar a Greta Gerwig, a Yoko Ono, y ya lo mencioné, a Ken Watanabe. No he visto la versión doblada, no tengo nada en contra de esta versión doblada, pero creo que hay que aprovechar este reparto de voces, considerando que muchas veces los exhibidores y los distribuidores no nos permiten oír las películas en idioma original, y en esta ocasión sí lo han permitido, y hay que aprovechar esta oportunidad, y yo los espero aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Nos vemos entonces.